algunas personas que tuvieron problemas para estar en el grupo de WhatsApp. No sé si continúa ese conflicto, trate de eliminar los contactos anteriores. Lamentablemente, de flojera mía, utilicé el mismo grupo que tenía el año pasado, ¿no? Entonces, no sé si hay algún problema para que ya demos inicio a la clase. Buenas noches, ingeniero. Yo igual me estaba fijando hoy y tenía ese problema. ¿Le puedo escribir a su privado para que me agregue al grupo? Perfecto. Así intentar hoy, porque ya eliminé a todos mis contactos, en teoría no tendría que haber problema, ¿no? Porque, a ver, escríbeme mejor. Si no puedes, me escriben. O me escriben, por favor. Ya, gracias, ingeniero. Nos incluye al grupo. Muy bien, vamos a comenzar entonces, si no habría... si no habría algún otro comentario. Voy a compartir, por favor, mi pantalla. Vamos a hacer el tema número 1, correspondiente a la asignatura de obras hidráulicas 2, ¿no? Muy bien, ese es el primer tema. Vamos a ver, dentro de los tipos de presas, vamos a analizar en primera instancia lo que es la topografía. ¿Está bien? Vamos a comenzar, por favor. El objetivo de la asignatura, según el actual rediseño curricular que tenemos disponible desde el 2007, es que una vez concluida la asignatura, el estudiante sea capaz de diseñar obras hidráulicas de almacenamiento y regulación. También esto lo vamos a repetir y yo creo que es importante que lo recalquemos. Ustedes tienen que tener las capacidades para poder conocer los criterios técnicos que les permitan aplicarlos en el diseño de una obra de almacenamiento específicamente. Entonces, nos vamos a enfocar durante todos estos 4 meses que tenemos por delante para ejecutar el diseño o la preinversión de un proyecto de almacenamiento, enfocándonos en la secuencia, como les mencioné en la anterior clase. Vamos a ver la secuencia de diseño exacta que se utiliza en un proyecto de preinversión de una obra de almacenamiento. La unidad temática 1, que es la que vamos a avanzar hoy, vamos a abarcar, en primera instancia, ustedes tienen que conocer las diferentes clasificaciones de tipos de presas, según su tamaño, el uso y materiales constituyentes. También vamos a clasificar los tipos de presas. Vamos a conocer e identificar los criterios técnicos que me permiten seleccionar el tipo de presa. Y por último, vamos a identificar los factores físicos que gobiernan la selección del tipo de presa. Entonces, esos son los objetivos de la asignatura y de la presente unidad temática. Les hago recuerdo que ustedes ya en la plataforma tienen disponible la bibliografía. Les he colocado varios libros, artículos, tesis y otra información que seguramente les será útil. Por favor, revisen entonces en la plataforma. Está también la unidad temática. Hay varios libros, por ejemplo, de Ballarino, de la Bureau of Reclamation. También se puede sacar la temática que vamos a desarrollar el día de hoy. Según el rediseño curricular, lo que les mencioné anteriormente, solo estaban dispuestos 4 temas, ¿no? Y en el tema 3 recién íbamos a ver los tipos de presas. Entonces yo hice un pequeño ajuste y yo les planteo 10 temas, que lo único que he hecho es disgregar estos 5 temas en 10 temas que tienen esta secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Exactamente la secuencia que se sigue para el diseño de una presa. Entonces, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de participar en muchos proyectos de diseño de presas de diferente índole, ¿no? En esa época eran estudios de identificación, ahora son, bueno, ahora ya no hay un estudio de identificación directamente, se hace un RTP, ¿no? Pero bueno, en esa época, primero se hacía una ficha de identificación de proyectos,
Posteriormente se hacía un estudio de identificación, puede ser un EI menor o EI mayor, y después se hacía el TESA, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado y se ha reducido bastante, solo hay un estudio técnico de preinversión que lo hace la consultora, ¿no? En las anteriores etapas lo hace el organismo contratante, ¿no? En este caso subgobernaciones o alcaldías, ¿no? En esencia subgobernaciones y gobernaciones, ¿no? Por el tema de competencias en el tema riego, lo tiene la gobernación o las subgobernaciones cuando se trata de más de 100 hectáreas, pero eso ya no se cumple mucho, ¿no? En el tema legislativo. Pero en esencia nosotros vamos a tener 10 temas. Vamos a iniciar con el tema de topografía, donde vamos a incluir el tema de tipos de presas. Aquí está incluido el primer tema, el que estamos analizando ahora. El segundo tema va a ser fundación y materiales y geología. Si nos da tiempo lo vamos a hacer, si no vamos a abarcar lo siguiente. Entonces esta primera unidad 0 que yo lo he llamado, es una clasificación y es una unidad introductoria para que veamos un poco el contexto normativo que existe y cómo nosotros podemos identificar las características de las presas, definir ya un tipo de presa en función de algunos parámetros y condiciones geológicas, geotécnicas, topográficas e hidrológicas. Entonces, hoy vamos a definir específicamente la clasificación según el tamaño, el uso y según el proyecto hidráulico y los materiales. Vamos a utilizar bastantes métodos, eso les voy a pedir que los que participen, voy a tratar de que sea interactivo y que no sea tan pesado, ¿no? Y lo principal que vamos a analizar es que nosotros vamos a utilizar una didáctica que se llama el aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, espero desde la siguiente clase ya poder subir a la plataforma el proyecto. Solo estoy esperando que se regularice el tema de listas y así ya definimos y yo elaboro el proyecto y ya distribuyo los datos en función de los grupos. Entonces, la próxima semana yo espero que ya tengamos listas definitivas, conformemos los grupos y yo ya voy a colocar los datos para cada uno de los grupos en la plataforma con los datos generales para la elaboración de un proyecto de almacenamiento. La idea es que ustedes ustedes sean los protagonistas en el desarrollo de estas actividades. Y yo creo que estoy convencido y según las investigaciones que se ha hecho, uno no aprende si no aplica lo que está aprendiendo. Entonces, vamos a aprender haciendo. Para esto es necesaria una autonomía de ustedes. El autoaprendizaje es fundamental y yo solo les voy a guiar un poquito por la experiencia, la poca experiencia que tengo, ¿no? Les voy a guiar en los proyectos que he podido ejecutar, ¿no? Yo recién debo llevar unos 12, 14 proyectos de diseño de presas que he hecho y he trabajado apenas directamente en una construcción de una presa grande, indirectamente en varias, ¿no? Así como consultor, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de participar en el proyecto de la presa más grande que se ha construido aquí en Tarija. Hemos estado 3 años trabajando en ese proyecto y es muy interesante las variaciones que puede haber durante la ejecución de un proyecto, ¿no? Entonces, todos esos detalles específicamente constructivos que a mí me encanta diseñar, me gusta mucho calcular y voy a tratar de darles también las herramientas para que ustedes puedan comenzar a calcular un proyecto y lo hagan de la manera más real posible. ¿Está bien? Entonces la información que yo les voy a proporcionar es información real, ¿no? Entonces es importante que ustedes generen un trabajo colaborativo entre los diferentes integrantes del grupo. Y eso va a ayudar también a que ustedes puedan desarrollar esa habilidad de planificar y organizar un equipo de trabajo, que es la forma en la que se trabaja actualmente en ingeniería. Entonces, vamos a ver la secuencia de diseño. Lo primero que se hace para diseñar una presa es la topografía. También es necesario generar un levantamiento topográfico del posible vaso de almacenamiento para poder determinar algunas características específicas. Esta es la secuencia de diseño, les voy a repetir de manera bien rápida. Se hace la topografía, una vez definido el cierre, nosotros realizamos la fundación y los materiales. Quiere decir que
realizamos algunos ensayos geológicos y geotécnicos para determinar las características de esta fundación y eso nos va a determinar qué tipo de presa yo puedo emplazar en ese lugar. Posteriormente entro a lo que es la hidrología, específicamente en lo que es hidráulica fluvial, donde voy a realizar el cálculo del volumen muerto. Quiere decir, determino la primera altura de la fundación a mi obra de toma. Posterior a eso, realizo la hidrología, la oferta de la cuenca, mediante un balance hídrico que voy a hacer en el embalse, yo genero la operación del embalse y determino la altura total. Calculo los caudales máximos para un periodo de retorno, mediante la laminación de crecidas diseño las características hidráulicas que debe tener ese vertedero y dimensiono las diferentes partes del vertedero de excedencias, concluyendo con el diseño de la obra de toma, el desfogue de fondo y el desvío de río como obras complementarias, concluyendo con el diseño geométrico de la presa. Para eso hago la estabilidad de una presa de gravedad o la estabilidad de una presa de materiales sueltos, para finalmente implementar un sistema de monitoreo y auscultación de la obra que estoy construyendo. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar en equipo. Eso es fundamental. Tienen que aprender a trabajar en equipo. El que no puede trabajar en equipo no puede ser ingeniero, porque no hay un solo proyecto de ingeniería que solo lo haga una sola persona. Siempre es un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Entonces, el trabajo en equipo es fundamental para poder alcanzar los objetivos que nosotros pretendemos. Y vamos a hacer eso mediante varias actividades. Hoy les voy a plantear algunas actividades. Vamos a utilizar el quiz, vamos a utilizar un Padlet, vamos a utilizar la bibliografía que les he colocado aquí. Esta es la bibliografía que tiene mucha información para que ustedes puedan irlo revisando. El resultado de la clase de hoy, ¿cuál va a ser? Primero que ustedes conozcan la clasificación de los tipos de presas según su tamaño, según su uso y según sus materiales. Según su tamaño pueden clasificarse en pequeñas, medianas o grandes. Según su uso pueden clasificarse en filtrantes, control de crecida, derivación, almacenamiento, de relave, diques de cola u otros. Y adicionalmente una presa puede ser de simple propósito o multipropósito. Y también existe la clasificación de presas en función de sus materiales. Y hay dos grandes categorías: si los materiales son sueltos o si es un hormigón. ¿Está bien? Esos dos tipos de materiales son los más conocidos. Les voy a explicar un poquito. Este es un proyecto muy conocido en Villamontes. Es la primera presa zonificada que se construyó en Villamontes de esta envergadura. Son casi 30 metros de altura que tiene la presa Caigua. La presa Caigua almacena unos 3 hectómetros actualmente y fíjense, es material suelto. Esta es una presa del tipo de material suelto porque es una presa de tierra. Quiere decir que utilizamos equipo de compactación. Fíjense, aquí están las volquetas colocando los camellones. Aquí está una motoniveladora realizando o extendiendo las capas y posteriormente pasa un vibrocompactador de 10 toneladas para llegar a la compactación adecuada que permita la estabilidad de los taludes y conforme una estructura de cierre para almacenar agua en un determinado vaso de almacenamiento. Fíjense aquí arriba, tenemos, esta es la galería de desvío, que pasa justo por todo el estribo derecho. Esta galería de desvío es durante la construcción, el río Caigua estaba pasando por esta estructura de hormigón. ¿Está bien? Y el cierre sería este. Este es el eje del cierre. ¿Está bien? Voy a borrar y vamos a seguir pasando. Quiero mostrarles algunas fotitos para que ustedes vean. Este proyecto fue bien interesante. Miren el tamaño de la galería. Aquí ven a una persona, ¿no es cierto? Les voy a mostrar. Aquí fíjense, está una persona. Esta galería era de 3,40 de alto y tenía 70 centímetros de base y de espesor de los muros. Fíjense cuán importante es la hidrología. Mediante la hidrología nosotros determinamos la crecida máxima para un periodo de retorno, considerando probabilidades y riesgos. Eso vamos a repasar de lo que ustedes vieron en hidrología y recursos hídricos,
para ver qué riesgos son aceptables y cómo yo puedo dimensionar esta infraestructura que me permita que el río circule por esta zona sin poner en riesgo el área de construcción. En primera instancia, cuando construyeron esta galería, yo tuve la oportunidad de estar ahí en varias reuniones y bueno, yo era estudiante de esa época, ¿no? Porque ya tiene varios años esta presa. Pero justo por esas coincidencias, mi papá también es ingeniero, así que él me llevó, ¿no? Para que conozca cómo es una reunión técnica donde se presentaron diferentes alternativas porque había que hacer algunas modificaciones durante la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces yo estuve presente y me acuerdo muy bien, mire, esto debió ser hace como unos 20 años, algo así. Entonces, estaban construyendo la galería y había muchas observaciones de que la galería era muy grande, que era mucha inversión porque esta es una galería de hormigón armado, no se olvide, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de hormigón que existía aquí, ¿no? Entonces, había muchas observaciones del tamaño de la galería. Y posterior llegó la época de lluvias, porque 2 épocas de lluvias se tuvo que utilizar la galería durante la construcción de la presa, porque duró un poquito más de lo previsto. En la primera época de lluvias no llegó mucho el río. Entonces, ahí comenzaron las críticas y todo eso. Pero al siguiente año llegó una crecida que casi estaba chocando el techo de la galería. Quiere decir que la galería trabajó casi como tubería. Faltó muy poquito para que comience a trabajar como tubería. Entonces ahí ya todo el mundo decía, qué capo, ¿no? El ingeniero hidrólogo que hizo el cálculo, está cabalita la galería, ya nadie observaba, ¿no? Pero fíjense, ese tema hay que asegurar, obviamente que uno asume riesgos, pero hay que asegurar el funcionamiento adecuado de nuestras obras. Fíjense el tamaño de este vertedero. Esta es la presa El Molino, que se encuentra en la comuna de Carolina, a unos 15 minutos de Izcayachi. Esta es la primera presa de hormigón compactado con rodillo que se utilizó, que se aplicó esta metodología en Tarija. Este es el hormigón compactado con rodillo. Fíjense, es casi un suelo cemento. La ventaja de compactar el hormigón es que se usa muy poco cemento. Creo que la dosificación para esta presa era de 70 a 120 kilogramos por metro cúbico de hormigón, fíjense, y se reduce bastante la relación agua-cemento para llegar a las resistencias de un hormigón convencional H21, quiere decir 210 kilos por metro cúbico de hormigón, ¿no? Entonces, se construyó esta presa con estas condiciones, embebida en hormigón convencional, fíjense, quiere decir el paramento aguas arriba, cerca de 1,50 era hormigón convencional, fíjense aquí lo están vaciando de manera convencional y aquí el cuerpo de la presa se lo está haciendo con HCR. Esta es otra presa en nuestro departamento, en la provincia Méndez. Esta presa corresponde a la cuenca del río Pilcomayo, pero mediante un túnel de trasvase de 900 metros meten agua a la cuenca del río Guadalquivir. Esta es una presa de enrocado con pantalla de hormigón, es CFRD por sus siglas en inglés, Concrete Face Rockfill Dams, es el tipo de presa, ¿no? Entonces es una presa de enrocado, quiere decir que es material granular, pero que tiene un elemento impermeable en el talud aguas arriba, que es un hormigón. Este es el cuerpo de la presa. También yo varias veces participé en visitas de campo durante la construcción de la presa, porque un primo mío estaba trabajando ahí y era el encargado de obra, así que siempre cuando había algo interesante me daba una vueltita porque está bastante cerca a Huacata, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ver muchas de las características de la obra durante la época de construcción. Fíjense aquí, ven la diferencia de materiales de este material mucho más fino a este material. Este material donde están ahorita el vibrocompactador y donde está la motoniveladora es el material 2B y 3A se llama, que es un material de transición. Quiere decir que la función de este material o de estas capas es transmitir los esfuerzos de la pantalla hacia estas capas de soporte que se llaman 3B y 3C.
Entonces, este tipo de presas es uno de los más comunes en la actualidad por los menos requerimientos de fundación que se necesita. Fíjense, aquí se colocó una prepantalla esa época. Vimos mediante esta presa que no es lo conveniente colocar una prepantalla, ahora estamos utilizando un bordillo que es mucho más fácil y confina mejor los diferentes capas de las presas, ¿no? Ahí está, fíjense, el desfogue de fondo que estaban por utilizar y esta era una galería. Justo esta galería fue la que colapsó. Esta pequeña galería que ven aquí fue la que colapsó y lamentablemente se tuvo que vaciar la presa para remodelar. Se llenó de hormigón este tubo se embebió completamente porque se generaron fisuras en la presa posterior a su construcción. Hasta ahora se continúan algunos de los problemas. Muy bien, vamos a ver el tema de la clasificación de tipos de presas, ¿está bien? El ICOL, que es el Comité Internacional de Grandes Presas, es el que se ocupa de sistematizar la mayor cantidad de información. Es un organismo bastante grande a nivel mundial. Ellos presentan este tipo de clasificación según su tamaño. Fíjense, llaman una presa pequeña cuando la altura es menor de 10 metros, mediana si está entre 10 y 15 metros y grande si es mayor a 15 metros. La longitud de la corona si es menor a 1000 metros puede llamarse pequeña, mediana si es menor a 500 y grande, menor a 100, creo que es esta, aquí hay un errorcito, ¿ya? La capacidad del embalse menor a medio hectómetro o 500.000 metros cúbicos es pequeña. Entre 500.000 y 1.000.000 se considera mediana y más de 1.000.000 se considera la presa grande. ¿Está bien? Esta es una clasificación que nos da la ICOL. Existen muchas presas construidas y registradas por la ICOL. Por ejemplo, en América del Sur se tiene varias presas. Bueno, este es un poquito desactualizado, creo que es del 2010 el datito, ¿no? Seguramente que ahora hay muchas más. El 2010 también se hizo un inventario de presas, tiene sus observaciones obviamente, se asumió en ese inventario esa clasificación del ICOL. Esa es la razón de ser por la cual yo les estoy mostrando esta clasificación. Se hizo un inventario y en Tarija, por ejemplo, se inventarió 9 presas en total. 7 de tierra, 1 de rocado y 1 de arco. Pero obviamente tenemos muchas más. No solo el PERT ha construido casi 50 presas pequeñas y algunas grandes en nuestro departamento. Adicionalmente tenemos varias presas de bastante capacidad de almacenamiento. Y también estamos generando otras más, ¿no? Cerca de 30 proyectos de presas están en etapa de preinversión adicionalmente, ¿no? Vimos ya según su tamaño que se clasifican en pequeña, mediana y grande según los parámetros que nos da la ICOL. Según su propósito, pueden ser filtrantes, quiere decir, tienen como función retener sólidos, ya sea finos o rocas de gran tamaño, para control de crecidas, para derivación, para almacenamiento, de relave, diques de cola u otros. Algunas presas pueden cumplir un solo propósito, por ejemplo, solo ser para control de crecida, o lo otro, ser para control de crecidas y almacenamiento. Cuando tienen más de un propósito, son clasificadas como una presa multipropósito. ¿Está bien? Presas con propósito simple, fíjense, casi la mitad es para riego de las presas en total que hay en el mundo. El 18% son hidroeléctricas, un 0.4% para navegación, 5% para uso recreativo y para piscicultura un 0.4%. Presas multipropósito, las más comunes son las hidroeléctricas, abastecimiento de agua y riego, que son, por ejemplo, riego es para lo que más se utiliza las presas es para riego. Según los materiales que las constituyen, como mencionamos anteriormente, pueden ser materiales sueltos u hormigón. En materiales sueltos puede ser de tierra o enrocado. Puede ser de tierra homogénea o heterogénea y puede ser enrocado, heterogéneo zonificada o con pantalla o diafragma.
de hormigón. Puede ser de gravedad, contrafuertes o aligeradas, arco o bóveda, hormigón masivo convencional o hormigón compactado con rodillo. Y también puede haber otras mixtas, quiere decir una parte de hormigón y otra parte de materiales sueltos, como es por ejemplo la presa La Angostura en Cochabamba. O también puede haber otros tipos de presas, por ejemplo inflables, como por ejemplo San Jacinto se hizo un revestimiento y se colocó unas presas inflables para incrementar el nivel de aguas normales. O puede ser de gaviones también para otros fines, no necesariamente para almacenamiento. Entonces, según el Inventario Nacional de Presas de 2010, se tiene un total de 162 presas de tierra, 10 de enrocado, 26 de arco, 85 de gravedad, una de contrafuertes y 3 presas tipo rústicas, quiere decir que se construyeron con otro material, por ejemplo, piedra seca, o estas presas son las más antiguas, ¿no? Entonces, según el inventario, lo que les mencioné en el AICO del 2011, número de presas en total tenemos 23.000 de tierra en todo el mundo, o bueno, no en todo el mundo, sino todas las que han sido inventariadas por la AICO. Por ejemplo, solo China tiene 100.000 presas, solo China, ¿no? China tiene cantidad de presas. Pero China no está dentro del AICO, ¿no? Del Comité Internacional de Grandes Presas. Muy bien, un resumen entonces de lo que vimos. Según sus materiales, pueden ser de tierra o escollera, según si son de hormigón, pueden ser de gravedad, contrafuertes, arco o bóveda, y según la metodología de construcción, puede ser hormigón masivo convencional o hormigón compactado con rodillos. Según los materiales que la constituyen, pueden ser homogénea. Homogénea quiere decir de un solo material. Puede ser heterogénea, quiere decir de varios materiales o zonificada. Y puede ser con pantalla, quiere decir el elemento impermeable aguas arriba o en el cuerpo de la presa. ¿Está bien? Presas de enrocado. Presas de enrocado pueden ser estas de enrocado con núcleo de arcilla. Fíjense, los paramentos, quiere decir el talud aguas arriba y aguas abajo, que son el material de soporte, son de enrocado y el elemento impermeable está en el centro o núcleo de la presa. Puede ser lo que les mencioné, de enrocado con pantalla de hormigón, donde el elemento impermeable está colocado en la pantalla aguas arriba, y lo que les mencioné, la zona 2B y 3A es de transición de las cargas hacia la zona 3B y 3C, que son las capas de soporte de los esfuerzos que se generan. Puede haber también presas de enrocado con diafragma, quiere decir un muro celular, que es el elemento impermeable. Por los diferentes problemas que se ha tenido en lograr asegurar esa impermeabilización, hace muchos años ya se ha eliminado este tipo de metodologías y se ha utilizado un elemento flexible. Ahora hay muchas presas de enrocado con núcleo asfáltico en vez de núcleo, muro celular, por el tema de que siempre se generan asentamientos y se fisuraba este muro y se generaba unas filtraciones, ¿no? Presas de gravedad o hormigón son las que se construyen, como su nombre lo dice, de hormigón, y son de varios tipos. Por ejemplo, las presas de gravedad, que tienen esta forma triangular característica. Las presas en arco pueden ser en simple arco, quiere decir un arco horizontal, o también en forma de cúpula, quiere decir un arco horizontal, y también un arco en el plano vertical. Las presas de contrafuerte, para disminuir el volumen de las presas, se utiliza estos contrafuertes que lo que hacen es asegurar esa resistencia a las fuerzas externas al cuerpo de la presa, disminuyendo el volumen de la presa. Aquí podemos ver el funcionamiento de las presas. Fíjense, una presa de materiales sueltos, el peso es lo que permite subsanar los esfuerzos que se generan por la fuerza hidrostática y la supresión en un tipo de estructuras. El esfuerzo se transmite a la fundación y mientras más pequeña sea el área de transmisión, obviamente se va a requerir unas características mayores de la fundación. Y en las presas en arcos, los esfuerzos se transmiten a los estribos.
Entonces, esto vamos a pasar y vamos a ver directo un resultado de la clase. Fíjense lo que hemos visto en estos 28 minutos de clase. Primero hemos conocido que las presas se clasifican según su tamaño, según su uso y según sus materiales. Según su tamaño pueden ser, según la ICOT, en pequeñas, medianas o grandes. Según su uso pueden ser filtrantes, control de crecidas, derivación, almacenamiento, desrelave o diques de cola u otros. Y pueden ser simple propósito o multipropósito. Y según sus materiales, una presa puede ser de materiales sueltos o de hormigón. Muy bien, quiero mostrarles cómo es importante conocer esto. Fíjense, esta es una presa en Achacachi que lamentablemente colapsó. Y ustedes dirán, ¿por qué colapsó? Por un punto fundamental que hay que tener en cuenta antes de emplazar una presa o diseñar o elegir el tipo de presa. Fíjense la fundación, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es la fundación donde se ha emplazado esta presa? Es flexible, es material granular, es aluvial, quiere decir es material que arrastra, de arrastre del río, quiere decir grava, arena, limo, arcilla, que está presente aquí, ¿no? Entonces se ha construido un elemento rígido en una fundación flexible. Por lo tanto, lo que ocurrió es que al pasar el agua, se erosionó y colapsó toda la estructura. Aquí les muestro, este es el vertedero. ¿Qué era el vertedero? Totalmente destruido por el colapso de toda la infraestructura. Miren, semejante inversión que se hizo. Un detallito más, fíjense cómo esto es hormigón ciclopio, parece empedrado, ¿no es cierto? El hormigón ciclopio al 50% de piedra desplazadora quiere decir que hormigón tiene que ser 50% y piedra 50%. Pero fíjense aquí la cantidad de piedra que han colocado. Esto también hace notar que no hubo una supervisión adecuada y no se hizo un control riguroso de los materiales que se estaban utilizando ni de los hormigones de la presa. Y fíjense, fue bastante trágico. Esta fotografía me la pasó el ingeniero, él fue mi tutor en un trabajo de tesis que tenía hace más de 11 años. Es uno de los especialistas en presas a nivel Bolivia, uno de los ingenieros con mayor experiencia en el tema presas, es el ingeniero Carlos Montaño. Y fíjense, ¿por qué les muestro esta foto? Miren estas piedras. Esto colocan porque la piedra es más barata que el hormigón, y lo colocan ahí para disminuir los volúmenes de hormigón, pero no se imaginaron que se iba a volcar y se iba a ver todo eso. Colocaron un pequeño dentelloncito, fíjense aquí, pero toda la presa se volcó. Y fíjense esto, a lo que me voy, ¿no? Una fundación flexible no puede tener una estructura rígida encima. Siempre pueden olvidarse de todo lo que he dicho hoy, pero tienen que acordarse de este aspecto. Estructura rígida en fundación rígida. Estructura flexible en fundación flexible. También es un principio básico, muy simple, obviamente que vamos a entrar más a detalle analizando los tipos de presas y las fundaciones, pero ese es el principio que yo quiero recalcarles. Fundación flexible, estructura flexible. Si mi fundación es rígida, yo puedo implementar una estructura rígida. ¿Está bien? Con eso concluimos. Eso creo que ya les mostré la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces, para repasar, en este tema hemos visto la clasificación de presas. Y vamos a reforzar con un tema más que voy a hacer a continuación sobre la topografía, que es importantísimo también saber. ¿Está bien? Muy bien. Tengo también una actividad que quisiera que hagamos para distendernos un poquito, es una actividad grupal, para que nos vayamos conociendo, por favor, que para mí es importante. Esta sería la actividad grupal. Voy a conformar grupos en este momento
para que en primera instancia nos conozcamos. Yo sé que esto de la virtualidad es un poco perjudicial. Vamos a hacer algunos grupos y lo que pretendo es que cada uno de ustedes, vamos a hacer grupos de 4 o 5 personas y durante 15 minutitos vamos a hacer un pequeño descanso para entrar a la siguiente actividad. Se van a presentar, ¿está bien? A mí mi nombre es Moisés Perales Avilés. Si quieren digan su apodo. A mí me conocen como Moico, la mayoría de mis familiares, mis amigos. ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Digan ustedes cuál es su hobby, si les gusta ir a pescar, si les gusta leer, si les gusta hacer algún deporte. Ustedes expláyense ahí. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? Por ejemplo, a mí lo que me gusta más hacer es estar con mi familia y jugar básquet, ¿no? Yo desde muy chico, mucho tiempo de mi vida lo dediqué a jugar, ¿no? Bueno, ahora por la pandemia he suspendido un poco mis actividades deportivas, pero es lo que me gusta hacer, ¿no? Me gusta mucho el deporte y veo, ¿no? Deporte, diferentes tipos de deporte me gusta ver también, ¿no? Aparte de practicar. ¿Qué habilidad tienen que es más valiosa para la universidad? Esto yo quisiera contarles que yo nunca me he considerado muy inteligente, ¿no? Porque tengo mi hermana que casi es superdotada, ¿no? Esa mocha es muy inteligente, siempre fue mucho más inteligente que yo, ¿no? Ella siempre era la mejor alumna del colegio, la mejor alumna de su clase, y no estudiaba casi nada, ¿no? Así que a mí me daba rabia porque yo para ser buen alumno tenía que esforzarme, ¿no? Y estudiar. Entonces, la habilidad que para mí fue más valiosa en la universidad era la perseverancia, porque no me dejaba vencer, me tenían que votar, ¿no? Y decirme, usted no va a aprobar nunca, gracias a Dios nunca me dijeron, pero tuve, ¿no? la oportunidad de persistir en algo, ¿no? No me doy por vencido fácilmente. Entonces, yo creo que esa es la habilidad que me sirvió más en la universidad y me sigue sirviendo ahora en mi vida profesional, ¿no? Yo soy muy persistente, terco, ¿no? En algo. Si me propongo hacer algo, me dedico mucho a eso, ¿no? Entonces, es bien interesante eso, ¿no? Para mí fue muy valioso en la universidad, ¿no? Me costó mucho sacrificio, como a ustedes, llegar a concluir la carrera en 5 años. Fue bastante difícil, pero se puede, ¿no? Y los docentes eran los mismos, las condiciones quizás un poco diferentes, pero era una de mis habilidades que yo tenía, ¿no? Era bastante persistente. Cuando se me entraba a la cabeza un ejercicio, no podía resolverlo a veces en la noche, me dormía, despertaba a las 3 de la mañana y me iba a hacer el ejercicio, ¿no? Porque seguía en mi cabeza ahí, ¿no? Y yo me proponía acabarlo, ¿no? Si no, no estaba tranquilo. Entonces, si pudieran dominar un tema, ¿qué elegirían y por qué? Yo ahí les cuento que el tema que yo he elegido es presas, ¿no? A mí lo que me encanta de la ingeniería es las presas. Siempre me han gustado desde muy chiquito. La vez que por primera vez estuve en una presa me llamó la atención esa obra hidráulica. Después en la universidad igual fue lo que más me gustó, fue la asignatura de presa. Inclusive yo fui 2 años ayudante de obras hidráulicas porque me gustaba el tema presas. Y hasta ahora, ¿no? Ahora trabajo en el Centro de Investigación del Agua y lo que les comenté. La principal línea de investigación es presas, porque a mí me gustan presas y yo quiero hacer algo que me gusta, ¿no? Yo creo que es feo hacer algo que no te gusta. Entonces, me encanta el tema presas. Le he dedicado muchos años de mi vida a especializarme en el tema presas y continúo, ¿no? Ahora estoy enfocado en el tema de sedimentos. Casi 2 años y medio más. Ya se han hecho 4 años que estoy haciendo mi doctorado en sedimentos en embalses. Entonces, ese es mi tema de doctorado. Espero hasta diciembre poder defender mi tesis, publicar igual algunos artículos. Ya voy publicando 2 en el tema de sedimentos. Tengo 2 más para publicar en revistas internacionales, pero es el tema sedimentos y quisiera ser especialista en ese tema. Muy bien, eso es lo que quiero que cada uno de ustedes haga en los diferentes grupos que vamos a hacer. Que nos conozcamos un poquito, que todos yo creo que somos iguales, ¿no? Aquí yo no creo
que el inteligente tenga éxito. Intervienen muchos factores para que una persona sea exitosa y no necesariamente es el rendimiento académico, no es el dinero, son muchas cosas que intervienen. Entonces, dentro de esas cosas está el relacionamiento. Quiere decir que yo me lleve bien con mi grupo de trabajo, yo creo que es mucho mejor que yo sea el más capo de mi grupo. Entonces, eso hay que cambiar un poquito la mentalidad y dedicarnos a generar capacidades blandas, se llama, quiere decir, muchas cualidades, ¿no? Y muchas de estas son esa inteligencia emocional que uno tiene que tener, de siempre estar con buena actitud, con ganas de trabajar, ser eficientes en lo que uno hace. Mucho influye las características particulares que uno tiene como persona, más que como ingeniero. Entonces, eso te ayuda mucho en el desarrollo profesional. Tus capacidades personales, tus cualidades como persona. Entonces, no se ocupen solo en desarrollar conocimiento, ocúpense en desarrollarse en la universidad como personas. Y eso es ser una buena persona, ser alguien de buena actitud, ser alguien positivo. Eso ayuda mucho en el trabajo grupal. Y van a ver, de aquí para adelante, toda su vida ustedes van a trabajar en grupo. Y en grupos grandes, grupos pequeños, diferentes profesiones. A veces nos sentimos los ingenieros que somos los más capos, ¿no? Yo en la universidad igual los basureaba a mis amigos que estaban estudiando auditoría, que estaban estudiando derecho. Los hacíamos pedazos, ¿no? Les hacíamos bullying en esas épocas porque decíamos que eso era fácil, ¿no? No es como civil. Pero después me he dado cuenta que necesitamos de todos para elaborar un proyecto. No solo es el civil el que hace. Y a veces generar un trabajo multidisciplinario es muy importante. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan ahora en el trabajo grupal que van a tener. Es necesario que trabajemos y lo hagamos de manera coordinada, planificada y amena también, ¿no? Porque si no te gusta trabajar en grupo no vas a poder avanzar. ¿Está bien? Muy bien, ¿hay alguna duda o consulta de esta actividad? ¿Ha quedado claro? Para que procedamos a hacer. Os voy a mandar esto por si se han olvidado qué es lo que tenemos que hacer. ¿Está bien? A la actividad grupal la voy a cortar y la voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Está bien? No. Otras. Muy bien, esta es la primera actividad grupal. Vamos a conversar, por favor, rapidito. No rapidito, tómense unos 10 minutitos vamos a dar, ¿está bien? 10 minutos también para que nos extendamos un poco y después arrancamos con lo siguiente, que yo les voy a pasar y lo vamos a ver el viernes a las 7 con más calma y vamos a hacer la actividad que es un ejercicio que vamos a desarrollar. Ingeniero, perdón, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Esa actividad lo haremos el día viernes. Yo entré 10 minutitos. Ah, hoy día. Ah, ya. Ya somos 82, vamos a ver. $20 grupos, ¿está bien? Cada uno en su grupito, por favor, vamos a hacer grupos pequeños. Se presenta y responde esas preguntitas, ¿está bien? Yo voy a ir ingresando a los grupos para ver. Vamos a tener 10 minutitos, ¿está bien? 10 minutos para hacer esta actividad. Por favor, acepten la invitación que les haga a los grupos y vamos a conocernos un poquito. ¿Está bien? Comenzamos, por favor.
de qué van a decir, que por qué. Así que no, es de verlo diferente. ¿Ya? Ustedes tienen que cambiar ese chip de boliviano traumado que tenemos a veces. Para la fiesta todo el mundo habla, ¿no es cierto? Para la tomada, para la guitarreada, se grita uno al otro, pero en clase nadie dice nada. Tenemos miedo, pensamos que el docente nos va a retar, que nuestros compañeros se van a hacer la burla. Y entonces, todas esas cositas hay que cambiarlas. Donde nosotros donde estemos, tenemos que dar nuestra opinión. A nosotros los ingenieros nos llaman no para charlar, nos dan para dar nuestra opinión técnica. Entonces, si te llaman a una reunión, tienes que ir a opinar. Eso acostúmbrense. Yo he notado, he tenido la oportunidad de ir a otros lugares, por ejemplo, a hacer algunos cursos, a Cochabamba, a la Argentina, al Brasil, y en otros lugares no son así como nosotros, les cuento. No son traumados, y peor a veces el boliviano tiene sus complejos de inferioridad, ¿no es cierto? Calladito, si alguien tiene uno que habla medio raro, es medio rubio, ya asumimos que lo sabe todo. Pero no es necesariamente es así. Entonces nosotros tenemos la posibilidad igual de preparados, igual participar y formar parte activa del grupo. Entonces nos acostumbremos a eso. Yo sé que es difícil cambiar la mentalidad, pero voy a intentar con muchas actividades que nosotros cambiemos esa mentalidad que tenemos de ser solo receptores del conocimiento de manera bien pasiva, ¿no? Lo que me da el ingeniero es sí, voy a estudiar. No nos preocupamos por desarrollarnos profesionalmente en la universidad. Y fíjense, en la universidad nosotros comenzamos a ganar nuestro currículum. Por ejemplo, cuando salgamos de la universidad, ustedes ahorita son 76, ya unos 8 han desertado de la clase. Pero esos 76, fíjense, 80 salen cada año de la universidad. Imagínense la cantidad de ingenieros que genera la Universidad de Saracho cada año. Entonces, eso es competencia. Pero no hay que verlo como competencia, hay que verlo como una oportunidad para desarrollarte profesionalmente. Ustedes ya tienen 80 compañeros que los van a conocer. Y es clarito, ¿no? Por ejemplo, yo sé bien quiénes eran buenos alumnos, quiénes eran aplicados, quiénes trabajan bien, quiénes no trabajan. En la vida profesional todos nos conocemos, porque hemos tenido la oportunidad de interactuar entre nosotros. Entonces, ahora es donde ustedes están creando su currículo. Si ustedes son responsables, hacen un buen trabajo, estudian, se esfuerzan, sus compañeros, eso se nota, ¿no? Se sabe quién es buen alumno, quién no, quién ha pasado raspando, quién pasa copiando, quién no hace un buen trabajo. Y eso se refleja en su desarrollo profesional igual. Ustedes lo van a pensar 2 veces en darle trabajo a uno de sus compañeros que era un vago, ¿no? Pero si a uno que saben que era buen alumno, que siempre se esforzaba, que era bueno, además que era buena gente también, ¿no? Con mucho gusto uno le da trabajo, ¿no? O le pide trabajo. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlos porque aquí en la universidad es donde uno tiene que crear esas habilidades. Porque la vida profesional es un reflejo de lo que es la universidad. Y la universidad, en la mayoría de los casos, es un reflejo de lo que era colegio también, ¿no? Entonces, todo eso, fíjense, que suma. ¿Está bien? Ahora vamos a continuar, por favor. Quiero mostrarles otra presentación. Voy a compartir mi pantalla donde ya vamos a entrar al tema práctico. ¿Está bien? Ya entramos a lo que es el diseño de una obra de almacenamiento. El primer paso para diseñar una obra de almacenamiento es generar la topografía del vaso de almacenamiento. ¿Está bien? Fíjense aquí. Vamos a ver lo que son las curvas características de un embalse. Vuelvo a repetirles. El objetivo es que ustedes aprendan a diseñar una obra de almacenamiento. Y esta unidad temática específica, que es la unidad 1, que ustedes determinen o calculen las curvas características de un embalse en base a su topografía y utilicen esa información de las curvas altura-volumen para iniciar el dimensionamiento de una obra de almacenamiento o de un proyecto de regulación de aguas. Primero ustedes van a aprender a calcular
Y posteriormente van a ver cuál es la utilidad de estas curvas altura-volumen en el diseño de una presa. Primero, fíjense, este es el área de aporte a una presa, es la cuenca. Ustedes lo han estudiado con mucho detalle en hidrología y en recursos hídricos, ¿no es cierto? Han calculado las características morfométricas, fisiográficas, área, perímetro, índice de compacidad, curva isométrica, número de orden de los ríos, y tantas cosas más que han calculado, la precipitación media anual de la cuenca. Ahora, en la actualidad se ha asumido que el órgano de análisis o la unidad de análisis para el manejo de los recursos hídricos es la cuenca. ¿Está bien? Nosotros siempre tenemos, para generar un manejo integral, tenemos que utilizar como objeto de análisis, como unidad de análisis, la cuenca hidrográfica. Entonces, dentro de la cuenca hidrográfica se encuentra el vaso de almacenamiento, que pretendemos llenar con el agua que se genera en la cuenca. La cuenca tiene una oferta, quiere decir, la cantidad de agua que me genera, que yo lo determino mediante la hidrología, para ver la viabilidad de almacenar esa agua para utilizarla, almacenar esa agua en el periodo húmedo para utilizarla en el periodo seco. También ese es el objetivo del vaso de almacenamiento. Fíjense, esta es una foto un poquito antigua. Esta es la cuenca de aporte. Pero ya caminando nosotros nos encontramos con esto. Fíjense la diferencia. Aquí nosotros implementamos una presa. Hicimos el diseño, justo ahí está el geólogo, el ingeniero Hernán Villena, un geólogo muy reconocido. Aquí voy a conectar mi compu. Ahora sí se estaba acabando la batería. Entonces, fíjense, aquí es el cierre. El cierre de la presa. Aquí vamos a construir una presa, pero no se nota bien, fíjense, este es un estribo. Quiere decir, aquí voy a apoyar el estribo izquierdo de la presa, es este. Había roca de una arenisca aflorando ahí, que llamaba la atención. Fíjense, aquí es otro vaso de almacenamiento. Fíjense la diferencia de esto a este. Esto es allá en Zurita, se llama, de Yunchara más allá, que igual hicimos el diseño de una presa. Aquí fácil se ve, miren, aquí era el cierre de la presa. Lo voy a dibujar. La presa era así. Y el agua caía de aquí y se iba a almacenar hasta allá arriba. Y de aquí lo íbamos a traer por tubería. Rarecito, ¿no? Fíjense la diferencia. Aquí facilita hacer topografía. Te pones en un punto alto y disparas todo lo que quieres. Pero aquí en esto es mucho más difícil, pero igual es importante, ¿no? Fíjense, aquí se puede ver claramente el estribo de la presa. Y aquí es una foto de una presa ya llena. Fíjense, el vaso de almacenamiento ahora ya no está con vegetación, ahora está lleno de agua. Esta es la presa La Hondura en Pachani. Entonces, fíjense la diferencia que hay desde la concepción de buscar el sitio de presa a la conclusión, que es que la presa ya esté llena de agua. ¿Qué tengo que determinar yo? ¿Qué capacidad de almacenamiento tiene mi vaso? Topográficamente. Quiere decir, yo tengo que realizar un levantamiento topográfico para determinar cuánta agua voy a almacenar en función de la altura de la presa. Quiere decir, con cuánta altura de presa yo puedo almacenar una cantidad de agua en función de la oferta que tengo de la cuenca. El primer paso para eso son los pares geodésicos. Y ustedes seguramente ya dominan el tema geodésico porque es muy importante en obras hidráulicas. Y en cualquier obra civil, yo tengo que partir de una cota y una coordenada geográfica conocida con precisión alta. Si no, mi levantamiento topográfico es cualquier cosa. ¿Cómo yo puedo proyectar una obra? Por ejemplo, la obra que construimos aquí, sella 116, al final creo que quedan 120. 132 millones de bolivianos. ¿Cómo voy a proyectar toda una infraestructura sin la precisión adecuada? Entonces, en primera instancia yo tengo que generar los pares geodésicos.
¿Qué quiere decir? Que yo tengo que sesionar aquí encima de este mojón, realizar un postproceso para tener el punto exacto a presión milimétrica, mis coordenadas geográficas, y a partir de esos puntos partir con mi levantamiento topográfico. Entonces, yo tengo que realizar un mojón con las características que exige la norma, hacer un sesionamiento, si es de 2 bandas, 1 hora mínimamente, hacer un postproceso para tener ese dato que ustedes, si llevaron con Evelyn es geodesta, ella es bien minuciosa al explicar y al enseñar geodesia, ¿no? Y uno no le da mucha importancia, pero cuando ya comienza a trabajar se da cuenta cuán clave y fundamental es tener los conceptos claros de coordenadas geométricas, datum, elipsoide, proyección, ¿qué más? Postproceso, un GPS estacionario, qué virtudes tienes, qué trabajo hace, y todo el otro detalle es necesario saberlo. ¿Para qué? Para generar una precisión adecuada en mi levantamiento topográfico. ¿Está bien? Por ejemplo, la presa La Hondura, nosotros, como Centro de Investigación del Agua, hemos generado una red geodésica de monitoreo de embalses en todo el departamento de Tarija. Cada embalse mayor a 1 millón de metros cúbicos, nosotros lo estamos monitoreando en el departamento, y como primer trabajo, juntamente con Evelyn, que también es parte del equipo de investigación, hemos constituido o consolidado una red geodésica local para la presa. Fíjense, quiere decir que hemos puesto mojones. Esta presa es chiquitita, 15 hectáreas tiene, pero hemos colocado los pares geodésicos, hemos colocado 4 por si acaso, ¿no? Y a partir de aquí hemos generado toda la topografía. Hemos hecho una batimetría, nosotros quiere decir, después de llenar la presa, hemos hecho la topografía del vaso de almacenamiento. Lo que ustedes van a hacer en el diseño es, antes de llenarse la presa, generar la topografía de la superficie que se tiene previsto para inundar. Y al último se concluye con esto, ¿no? Que es el punto, la coordenada este, la coordenada norte, la altura elipsoidal, la altura ortométrica y la altura geoidal. Repasen, por favor, qué es la altura elipsoidal, qué es la altura ortométrica y qué es la altura geoidal, que ustedes lo han revisado y lo han aprendido en geodesia. Les hablo así rapidito. La altura elipsoidal, ¿no está? Aquí. Es la altura del elipsoide. Ustedes saben que lo que se hace, la Tierra no tiene una forma geométrica, pero sí se lo ajusta a una elipsoide. Entonces, ese elipsoide de referencia a la superficie topográfica se llama altura elipsoidal. La altura geoidal es de la elipsoide al geoide, y la altura ortométrica es del geoide a la superficie topográfica. ¿Está bien? Fíjense, es importante conocer eso. Y también conocer cuál es la diferencia de la cota. Estas son alturas, no son cotas. Las cotas son con referencia al nivel del mar y solo se lo puede generar mediante gravimetría para tener precisión milimétrica en la altura o en la cota del punto geodésico que tú estás tratando. Entonces, todos esos conceptos de geodesia son necesarios. Y quizás eso es la razón por la que a mí me gusta tanto las presas, porque me he dado cuenta que no es solo la hidráulica. En presas tienes que ver la parte hidrológica, tienes que ver la parte mecánica de suelos, geotecnia, ángulo de rozamiento interno, tienes que ver el tema de cohesión, qué hace el corte directo, cómo funciona el hidrómetro, para qué me sirve un ensayo de corte directo, ensayo triaxial, confinado, no confinado. Todos los criterios y conceptos que ustedes han visto en las otras asignaturas se aplican en una obra hidráulica. Y quizás aquí es donde uno más se da cuenta lo importante que es tener la base teórica para tomar decisiones adecuadas en la construcción de un tipo de esta infraestructura. Fíjense, aquí les muestro uno de los productos que generamos, que es un modelo digital de elevaciones de la presa La Hondura en Parchani, una presa pequeñita de 1 hectómetro,
saberlo, fíjense, en ArcGIS uno puede hacerlo. Nosotros igual utilizamos un software hidrográfico que se llama el HYPACK, que también genera esta red de triángulos, ¿no? Integrados se llama, por sus siglas en inglés, que es una herramienta que se utiliza para interpolar. Y estas son las que ustedes conocen, las curvas de nivel, y al fin tenemos el DEM, las curvas de nivel y la superficie PIN de un vaso de almacenamiento. ¿Está bien? Nosotros lo que necesitamos es estas curvas de nivel para poder determinar la capacidad de almacenamiento que tiene tu presa. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros, cada curva, fíjense, tiene una determinada área. Entonces yo tengo que hacer este cálculo. Tengo la cota, esta información la saco, el topógrafo me va a entregar esas curvas de nivel, ¿no es cierto? Entonces, yo para una determinada altura de presa, tengo una cota y tengo un área acumulada. Sumo estas dos, voy a cambiar de color ya, rojito. Sumo estas dos y divido entre 2 y me da el área promedio, ¿no es cierto? Sumo estas dos, divido entre 2 y me da el promedio. Y es este. Entendido, 111 más 231 dividido entre 2 me da 171. 171 multiplicado, el área multiplicado por la diferencia de altura, 3.752 menos 3.751, que es 1 metro, me da el volumen parcial. El volumen parcial más volúmenes parciales me da volumen acumulado. 477 más 468 me da 945. 945 más 709 me da 1653. 1653 más 1050 me da 2703. ¿Está bien? Entonces, esta así de manera tan sencilla, sacando el área promedio entre curvas, multiplicando por altura y sacando volúmenes parciales, yo voy a tener mi curva. Altura, volumen o altura, área. ¿Está bien? Y las gráficas son estas. Voy a borrar esto. Entonces, fíjense, estos datos son muy importantes, estas dos gráficas. ¿Para qué? Para determinar y dimensionar mi infraestructura. La topografía yo los traduzco en estas gráficas. Quiero decir, yo a una determinada altura de presa tengo un volumen almacenado. Por ejemplo, si quiero hacer una presa de 40 metros, intersecto la curva y calculo la capacidad de almacenamiento, un poco más de 600.000 metros cúbicos. Esta era una presa chiquita. Entonces, fíjense, estos dos datos son importantísimos para poder generar todo el diseño de la empresa. En base a estas curvas, yo voy a hacer todo el restante diseño. Quiere decir, voy a definir las diferentes alturas que componen una presa de almacenamiento. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta al respecto de determinar curvas, altura, volumen. ¿Hay alguna duda, consulta para que pasemos a hacer una actividad? Todo bien por ahora, Inge. Bien.
Muy bien, entonces, ¿quieren hacer ahora la actividad o lo dejamos para el viernes? Para el viernes, Inge. Viernes, Inge. Viernes. ¿Está haciendo frío? Viernes con ganas, Inge. Estamos haciendo. Ya, el viernes vamos a hacer, entonces comenzamos, vamos a hacer un pequeño repasito y yo les voy a pasar una actividad grupal para que cada grupo calcule las curvas y las grafique. Y después vamos a hacer una pequeña presentación de unos 2 o 3 grupos para ver si les ha salido igual o qué complicación han tenido en el cálculo de la curva. ¿Está bien? Está bien. Inge, una consulta. ¿Esos grupos ya van a ser los que podamos conformar para el proyecto? Todavía, la otra semana siguen inscribiéndose. Ah, sí. Inge, la anterior clase ha dicho que 6 integrantes, ¿no ves? Por grupo. Yo creo que sí van a ser 6. Pero quiero Bueno. al final estoy entrando a ver a Tariquía para ver. Había 85 la anterior clase. De 6 que sea Inge. Libretas. Hay 88. Y siguen aumentando, es lo que nos está dando miedo. Entonces de 6 van a salir 15 grupos. Puede ser de 6 o 5. De 5, 88. Mucho grupo va a ser, Inge. 6 está bien. 18 grupos sería. De 15 a 18 tampoco hay mucho problema. Capaz que sea de 5. Porque si no 6, 2 trabajan y 4 no hacen nada. Y eso, ¿no? A veces es 1. 6, Inge, algunos ya estábamos conformando grupos. ¿Quién nos ha dicho que conforman grupos? O sea, más o menos ya somos precavidos, Inge. Esa Me es nuestra parece- virtud. Esa es. Ya Bueno, a ver. ya no conocen el trabajo. Pero háganse al sorteo, pues uno que queda afuera. No, Inge, eso no se hace en los grupos de No, trabajo. amigos, eso no es compañerismo. Es más bien, pues, para no perjudicarse. Así que yo lo voy a ver, voy a organizar los datos del proyecto, es que son hartos. Y capaz que con lo que me han dicho que todavía hay los N más 2, ¿no? Entonces, capaz que se aumenten unos cuantos más. Entonces, antes que me olvide, les voy a enviar la práctica grupal, ¿ya? Les envío la práctica grupal y... no paquis. Esto vamos a hacer la próxima clase. Los que quieran pueden ir haciéndolo también. ¿Cuál es la actividad que vamos a hacer? Voy a compartir. Sería esto. La práctica grupal, que va a ser 25 minutos, es generar la tabla y graficar la curva, cota área y cota volumen. ¿Está bien? Les acabo de subir una planilla donde ya están los datos. Entonces, en base a esa planilla con los datos que ya se han extraído de la topografía, ustedes tienen que generar la curva altura área y altura volumen. Perdón, cota área y cota volumen. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a hacer a las 7. Vamos a distribuirnos en grupos, yo voy a ir ingresando para si hay algún problema. Y la idea es que ustedes vean la utilidad de las curvas. Eso es fundamental. Que sepan cómo se tiene que hacer, cuáles son los detalles para que la topografía sea bien hecha. Es necesario parques geodésicos, es necesario tener una densidad alta de puntos para generar una curva, altura, volumen y una topografía que me sirva. Les doy un detalle más para terminar. Siempre es bueno realizar la topografía por lo menos 10 metros más de lo que es de la presa que se tiene previsto construir. Por ejemplo, yo sé que me va a entrar unos 30 metros de presa.
hago entonces mi topografía para 40 metros. Quiere decir, de la cota que tengo en el lecho del río, 40 metros más encima, si mi presa es de 30 metros. ¿Por qué? Porque necesito topografía en los estribos. En la presa Calva, creo que entraron casi 500 cubos de excavación en roca, que es gran cantidad de tierra que se tuvo que excavar, porque ahí se iba a emplazar el vertedero de excedentes. Entonces, el vaso de almacenamiento es clave realizar un levantamiento bien a detalle topográficamente, para tener luces en el tema de excavaciones, en el tema de fundaciones, en el tema de ubicación de las diferentes obras. La topografía inicial del vaso de almacenamiento es fundamental. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta para que ya lo vayamos concluyendo la clase. ¿Sí? Hay una, entre un levantamiento, digamos, sobrevolado por un dron, comparación con un levantamiento con el RTK, ¿existe, digamos, una correlación entre los dos o todavía está lejos los drones de acercarse a la estación total, el RTK? Nosotros hemos hecho varias pruebas, te cuento, Gerson. En el tema de dron, RTK, inclusive hemos hecho comparación estación total versus dron RTK. Y tenemos resultados. La próxima clase les voy a mostrar algunos productos que tenemos, por ejemplo, en Huacata. Es la precisión, no tanto la precisión, hay error centimétrico, pero puedes generar, la imagen te genera unas curvas de nivel mucho más afinadas que con estación total, por la cantidad de puntos que levanta el dron. Entonces, vamos a aprovechar, inclusive en el rediseño curricular estamos metiendo el tema de drones ya, geodesia y fotogrametría con drones, para que ustedes, cuando ustedes ya no, los nuevos ingenieros, aprendan. Y ustedes igual, es obligatorio que manejen drones ahora. Todo se hace con drones. Ya ha quedado medio lejos el teodolito. Estación total, drones topográficos, RTK, ahora hay bastantes, ¿no? Y la tecnología es barata, los productos son muy precisos. Y ahora el CIAGO es referencia a nivel Bolivia con el tema de drones en embalses. Hemos generado hasta nuestras metodologías específicas para hacer levantamientos de vasos de almacenamiento. Y lo estamos haciendo con mucha precisión, obviamente. El manejo de los drones incluye otras cosas que no se considera. Digamos, se levanta rápido, pero el procesamiento es algo engorroso y tardío, ¿no? Pero es una tecnología que ahora es obligación saberla. También ustedes, si se pueden hacer cursos de drones, o pueden ir aprendiendo manejando los software, por ejemplo, la GISOF, el Pix4D, que son software para procesamiento de imágenes con dron, tienen que ir aprendiendo, porque yo creo que los primeros trabajos que ustedes van a hacer con dron. Entonces ya hay que ir manejando todo el tema de esas herramientas para usar con dron. Yo lo veo mucho más fácil con dron. Cuando no hay vegetación, ¿no? Cuando hay vegetación tiene que ser nomás a lo antiguo, porque el dron no da buenos resultados. Entonces cuando es pelado así vegetación como Huacata, como la Fox que le muestro allá en Minuchará, es una belleza hacerlo con dron. Obviamente hay toda una tecnología ahí que hay que aprenderla, ¿no? Los puntos de control, el tema de las interpolaciones, cuántos puntos de control colocar, a qué altura volar, qué tipo de vuelo hacer, si hacemos vuelos lineales, hacemos vuelos en área, todos esos detalles hay que considerarlos, ¿no? Entonces, ya vamos a ir hablando y les voy a ir mostrando algunos productos, algunos videos que hemos hecho de algunos embalses para que vean cómo sale con dron y sale espectacular, ¿no? Inge, yo tenía una duda. Inge, ¿me escucha? Sí. ¿Le puedo compartir mi pantalla, por favor? He hecho así un dibujito así a mano alzada rapidito.
quería saber exactamente cuál es esa área. Por ejemplo, voy a ponerle números. Imaginaos que esta es la cota 1800 y esta es la 1900. Esa área parcial que nos mostraba al principio de las tablitas, ¿es esta de acá? La acumulada sería la secuencia, ¿no? Y la parcial es la suma del área acumulada de la curva superior menos el área acumulada de la curva inferior. Entonces, para la cota 1900 sería ya toda esta parte. Exactamente. Ah, ya. Y ahora sí la tengo más claro. Ya, gracias. Entonces, el civil ya te da, ¿no? Ustedes que manejan civil bastante bien, ¿no? Ya te da el reporte de áreas por curvas de nivel, ¿cierto? Solo que hay que hacer algunas verificacioncitas ahí a veces, cuando no está totalmente cerrada la curva, ¿qué es lo que ocurre? A veces hay algunos errorcitos, pero ya el civil te da, ¿no? Pero es bueno que lo conozcan ahí. El área acumulada es el área de toda la curva de nivel. Y esa es una metodología que se utiliza. Esa es una de las metodologías antiguas. Por ejemplo, ahora desde que tenemos la tecnología raster en los sistemas de información geográfica, utilizamos otros métodos más precisos para determinar los volúmenes de almacenamiento. Pero es una herramienta aún útil, ¿no? Estas curvas características. ¿Está bien? Si no hay alguna otra duda, podemos ir concluyendo. Inge, para el viernes, para la actividad grupal, los grupos se van a hacer de la misma manera que se ha hecho hoy día, para la actividad de hoy. Sí, va a ser aleatorio. Ya hasta que consolidemos los grupos de proyecto, que yo creo que va a ser la siguiente semana, vamos a consolidar los grupos de proyecto y vamos a consolidar también el cronograma de actividades. Eso todavía no quiero hacer hasta que conformemos los grupos y tenga más o menos cuántos grupos van a ser, ya les entregue el proyecto y a partir de ahí ya todas las otras actividades las vamos a hacer en grupos de proyecto. ¿Sabe? Ya cada grupo va a ir diseñando mientras vamos haciendo la clase. Esa es la razón de ser por la que he ajustado la secuencia de diseño. Así, mientras yo les explico, ustedes ya pueden ir diseñando con los datos del proyecto para su proyecto. Porque cada uno va a tener diferente tipo de empresa, va a tener diferentes datos de demanda, va a tener diferentes datos de oferta. Entonces, cada quien va a poder ir diseñando mientras vamos avanzando. Y yo planeo en 3 meses ya concluir el avance y ustedes también que concluyan el proyecto. Obviamente que vamos a dar un plazo más, ¿no? Pero la idea es que mientras vayamos avanzando, ustedes vayan elaborando su proyecto. ¿Está bien? Listo, compañeros. Vayan a descansar, a dormir. A meterse en cama, que está la hora. Nos vemos el viernes 7 de la mañana, por favor. Que pasen buena noche. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.